Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos al Café con Leche, que es la producción de Boreal Televisión para todo el país y el resto del mundo a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales, también en los sistemas de cables de diferentes países como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica, Europa, las islas del Caribe. El periódico Diario Libre, bueno, debo decir que tenemos en el día de hoy como invitado al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. Parece que ha tenido algunos inconvenientes con el tráfico y bueno, cuando llegue aprovecharemos los minutos que queden del programa porque estaba supuesto estar aquí a las 7:20 de la mañana, pero perdón, a las 8:20 de la mañana, pero parece que se le ha complicado un poquito el tráfico. Pero mientras tanto, decía que en el periódico Diario Libre de hoy hay un escrito que hace Oglia Enesia Pérez, dándole seguimiento al caso Antipulpo, que involucra a diferentes imputados, entre los cuales están dos hermanos del expresidente Danilo Medina, está Fernando Rosa como exdirector del FOMPER, está el exdirector de la Oficina Supervisora de Obra del Estado, el ingeniero Pagán. Y en ese reporte que hace Enesia Pérez se habla entonces de la fecha límite que le llega a los imputados y al Ministerio Público para presentar formal acusación. Este tema seguro va a tomar calle en esta semana y podemos abordarlo probablemente en el día de mañana. Ya de hecho, como decíamos hace un momentito, está con nosotros y decíamos que le había tomado, puede sentarse, senador, le había tomado un poquito de tiempo el llegar hasta aquí, hasta los estudios de Boreal Televisión. Me imagino que el tráfico se congestionó. El senador probablemente no maneja la cantidad de gente que sale a esta hora en Santiago de los Caballeros, pero agradecemos que haya hecho el esfuerzo y esté ya con nosotros en el Café con Leche de Boreal Televisión. Gracias a don Antonio Taveras Guzmán, senador de la provincia de Santo Domingo, que está en nuestros estudios. Bienvenido, senador. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerle aquí. Con nosotros están a distancia Randy Ortiz, Miguel Torres y Danilo Basilio, que se integrará en un momentito. ¿Qué tal el tráfico? Bueno, hoy lunes mucho tráfico. Hacia Santiago, a la segunda ciudad, ¿no? Entonces, mucho tráfico. ¿Usted ha visitado de manera frecuente Santiago o no le es muy común? Bueno, cada vez que pueda. Yo estuve el sábado por acá visitando a algunos amigos. Ya. Mire, uno de los temas que tenemos en carpeta a tratar es que, sobre todo porque usted es el que ha tenido una especie de seguimiento permanente a la ley de extinción de dominio, que es algo que está reclamando la sociedad, y todos estos procesos que se están llevando a la justicia dominicana tienen que ver justamente con la aprobación de esa ley. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué el senador de la provincia de Santo Domingo se ha involucrado tan directamente para que se logre aprobar la ley de extinción de dominio? Bueno, es una ley que hace unos 7, 8 años está en el Congreso. Ha sido aprobada 3 veces en el Senado y ha perimido en la Cámara de Diputados 3 veces también. Estaba engavetada. Nuestro equipo tomó la ley, la reformuló totalmente y la reintrodujo por el hecho de que nuestra agenda legislativa va en el sentido de crear
en el país lo que yo le llamo un país decente, de instituciones sólidas, de derechos. Entonces, una ley como esa viene a combatir la corrupción por el hecho de que lo que pretendemos con esa ley es hacerle un juicio al bien, por un lado un juicio civil y por otro lado un juicio penal a la persona. A veces los juicios penales duran años. Y fíjate que tenemos 5 o 6 años, 5 años ya con Odebrecht y no ha pasado nada. Entonces lo que pretendemos es hacerle al bien un juicio aparte civil rápido. Es decir, que en cuestión de 6 meses o un año ya se haya determinado el origen de los bienes, si son ilícitos o son legales. Si son ilícitos, pues se le va a decomisar. Entonces, es recuperar lo robado por la corrupción y recuperar también los bienes del crimen organizado. Uno de nuestros... Senador, buenos días. ¿En qué punto entiende usted es que se ha empantanado esto? Porque, bueno, ustedes en el Senado, está ahí desde antes de usted senador, pero el Senado cumplió con aprobarlo y le toca a los diputados. ¿Cuál es el punto donde está empantanado ese proyecto para que los diputados lo hayan dejado perimir en 3 ocasiones? Bueno, mire, en esta ocasión hemos sacado una comisión bicameral para discutir este nuevo proyecto que hemos propuesto nosotros como senador del país, de la provincia de Santo Domingo. Entonces, esta comisión bicameral de senadores y diputados, estamos discutiendo todos los jueves este proyecto. Este es un proyecto que antes no se había aprobado, quizás porque el ambiente político no lo permitió. Los intereses políticos y económicos y los intereses tanto de la corrupción como del crimen organizado no lo permitían. Nosotros hemos dicho que estamos ante un nuevo ciclo político en el país, donde la gente está exigiendo transparencia y donde la gente quiere un país organizado y lo está exigiendo, y donde habemos actores nuevos en la política que hemos venido para ayudar a construir un país decente, un país de regla, un país de derecho, un país donde nadie esté por encima de las reglas, de las leyes, de la Constitución, un país donde ningún funcionario se robe el dinero del Estado y esto quede impune. Entonces, esa ley viene a llenar ese cometido y la ciudadanía, nosotros esperamos que exija al Congreso que esa ley se apruebe, que el PRM y los partidos aliados exijan que esa ley se apruebe porque somos mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Es decir, debe de existir la voluntad del liderazgo del PRM y los partidos aliados de que esta ley la aprobemos cuanto antes. Senador, ¿qué de nuevo se le introdujo al proyecto original que usted dice que su equipo lo retomó y le introdujo algunos cambios para presentarlo de nuevo? Y en esta oportunidad, como hay una comisión bicameral, lo más probable es que pase tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Nuestro compañero Danilo Basilio, que acaba de integrarse, planteaba en estos días que la ley de extinción de dominio estaría juzgando más a los bienes que a los mismos propietarios de los bienes. Bueno, lo que pasa es que se plantean 2 juicios paralelos. Un juicio civil al bien y un juicio penal al dueño de esos bienes. 2 juicios paralelos. El juicio penal puede estar durando 5, 7, 8, 10 años. El juicio civil es un juicio rápido para que el poseedor de esos bienes demuestre la licitud o no, la procedencia de esos bienes. Si no lo demuestra en un juicio con toda garantía procesales, en términos, nosotros pensamos que 6 meses, 1 año, ya entonces esos bienes se le decomisan. Danilo Basilio. Sí, yo tengo la información muy positiva
Buenos días, señor senador. Buenos De días. que usted todos los jueves va a hacer una rueda de prensa para informar cómo avanzó la discusión en la comisión bicameral sobre la ley de extinción de dominio. Explíquenos eso. Bueno, nosotros pretendemos que la ciudadanía se empodere de este proyecto y se empodere en la medida en que conozca en qué va la discusión de este proyecto. Entonces, si la ciudadanía exige, debe de exigir que proyectos de esta naturaleza y de esta magnitud, que va a impactar profundamente a la República Dominicana en términos institucionales, la ciudadanía tiene que exigir que se apruebe. Senador, ¿en qué beneficiaría o qué podría significar esta ley en términos de los acuerdos, que es una de las mayores quejas que hacen las autoridades norteamericanas con gente, por ejemplo, acusada de narcotráfico o de algún ilícito a nivel internacional y que afecte también a Estados Unidos? Y que generalmente esos acuerdos llegan con una coletilla donde el diputado o el que acordó con Estados Unidos regresa en 5 o 7 años aquí al país y se le devuelven sus bienes como si no hubiese pasado nada y puede disfrutar de sus riquezas ilícitas. Si aprobamos esta ley, eso no será posible, porque todo aquel que tenga un bien va a tener que demostrar dónde lo sacó. Y si esa persona fue juzgada, por ejemplo, por narcotráfico en Estados Unidos, cuando venga aquí a los bienes se le va también a hacer un juicio civil. Y si no demuestra que es lícito la procedencia, pues se le va a decomisar. Eso es lo importante también que tiene esta ley. Señores, durante muchos años, décadas, este país ha sido saqueado por políticos corruptos que van al Estado a enriquecerse y no le pasa nada. Y no le pasa nada. Es una cantidad enorme de dinero saqueado y robado al Estado dominicano. Con este dinero hemos podido construir una República Dominicana nueva. Por lo menos dos pisos de República Dominicana. 2 pisos de República Dominicana. Ya el momento histórico en que vivimos, el momento político en que vivimos, ya esto no aguanta más en el sentido de que un funcionario robe y eso se quede así. No. Por eso leyes como esta es importante y otras leyes también que en su momento iremos proponiendo. Miguel Torres. Gracias, Atahualpa Ramírez. Buenos días, señor Antonio Taveras Guzmán. Buenos días. Saludarle aquí en el Café con Leche. Senador, usted en una oportunidad habló de someter un plan de recuperación económica y un programa de austeridad que elimine todo tipo de privilegio y gastos superfluos en el Senado, en el Congreso de la República. ¿Hasta dónde eso ha progresado en medio de una situación que, si miramos a cada dominicano en cada rincón del país, padece dificultades, incluso personas que tienen problemas de cáncer y no tienen la necesidad necesaria para llevar un tratamiento que le imponga a un médico o el sistema de salud del país? Entre otras cosas. Bueno, nosotros hemos dicho que las instituciones del país tienen que sufrir unas transformaciones profundas, todas las instituciones, y incluyendo el Senado y el Congreso Dominicano. Porque cuando usted mide instituciones como el Senado, como la Cámara de Diputados, usted se da cuenta que la valoración está en el suelo. Sí. Y la valoración está en el suelo del Congreso, que es por ejemplo, el Senado, que es el primer poder del Estado, por el hecho de que la gente percibe a los senadores y a las senadoras como gente que no trabaja, gente que son privilegiadas. Con privilegios irritantes. Con privilegios irritantes. Yo les puedo decir que en el Senado, el trabajo que nosotros hacemos y otros senadores en el Senado, yo por 10 millones de pesos mensual no lo hago. Por dinero no lo hago. Lo hago por compromiso país. En el Senado el que quiere trabajar tiene demasiado trabajo. Nosotros, por ejemplo, hemos renunciado a una serie de
de dinero que le dan a los senadores y a las senadoras que la gente peyorativamente le llama barrilito. Nosotros renunciamos a esto por el hecho de que este es un dinero que se le deposita a los senadores en una cuenta particular. Y yo he dicho permanentemente que es muy difícil la auditoría de este dinero. Y como yo me he fajado demasiados años a trabajar en mi empresa, yo no quiero que nadie me señale. Con esto yo no estoy diciendo que ningún senador se coja ese dinero. Ahora, son dineros que son muy difusos para auditar. Entonces, yo he dicho, hay que construir un país decente, un país transparente. Usted es un empresario y aquí mucha gente ha evitado involucrarse en política por la fama que tienen los políticos. Sin embargo, usted decidió asumir una responsabilidad que en algunos instantes ha podido hasta chocar con intereses de su propio sector. ¿Cómo se ha manejado el senador de la provincia de Santo Domingo en ese sentido? ¿Usted cree que debe la gente decente, como hemos estado promoviendo, participar en política y adecentar el ejercicio político en nuestro país? Claro, no hay posibilidad de crear este país decente, de instituciones, de reglas, si la gente decente no va a la política. Necesitamos nuevos políticos para una nueva política. Es así. Entonces, yo, por ejemplo, desde el gremialismo empresarial, que duré varios años, dirigiendo una importante asociación de industriales, 20.000 propuestas diarias, 20.000 discusiones, pero no se me hacía caso y los cambios no los veía. Vi la necesidad de participar en política por una propuesta de la misma sociedad civil y del mismo presidente Luis Abinader y de una serie de partidos pequeños, organizaciones sociales. Y bueno, asumimos este rol por un compromiso país, porque necesito vivir aquí, yo quiero morir acá, he vivido acá, amo este país y creo que este país tiene demasiadas potencialidades para que podamos tener un país desarrollado, un país donde la gente no se nos muera de hambre, donde nadie se acueste sin comer ni cenar, un país de derecho, un país de trabajo, un país de educado. Tenemos todas estas potencialidades, pero lamentablemente muchos políticos se han dedicado a saquear este país. A propósito, o sea, con lo robado, como usted dice, pudimos haber construido 2 pisos más este país. A propósito de eso, ¿qué opinión le merece a usted de las acciones que ha estado realizando el Ministerio Público en busca precisamente de castigar o de investigar por lo menos los casos que señalan actos de corrupción en el Estado? Mire, este gobierno es fruto de muchas luchas de años anteriores. Al PLD lo sacó este pueblo porque estaba harto de la corrupción. Lo sacó y vio en el PRM y la coalición de partidos y movimientos sociales que le acompañaron el sujeto para hacer las cosas diferentes. Nosotros prometimos cambios y parte de ese cambio fue una justicia independiente y parte de ese cambio fue no más borrón y cuenta nueva. Y pienso que ese proceso se está llevando a cabo sin que haya persecución de carácter político a nadie. Porque los ladrones no se pueden esconder detrás de la política para esconder su fechoría. Entonces, a mí me parece un proceso interesantísimo el que estamos viviendo. Para poder construir ese país decente necesitamos cero impunidad. Cero impunidad con lo del pasado, pero cero impunidad con lo del presente también. ¿Te entiendes? Danilo Basilio o Randy, que le corresponde ahora el turno. Randy, Sí. adelante. Danilo tiene. O adelante, Danilo. Ok, senador, yo le doy seguimiento a su trabajo en el Senado, porque me llamó la atención de que usted iba a hacer la nota discordante de lo tradicional en el Senado de la República. Renunció al barrilito
mire lo que usted planteó ahora, que todos los jueves va a dar una rueda de prensa para informarle a la sociedad cómo van las discusiones sobre la ley de extinción de dominio. Pero tengo una esperanza, no sé si eso está en sus planes. Me gustaría que usted se enamorara de la ley de seguridad social, una ley inicua, hecha igual que el acuerdo o el contrato del peaje sombra. Esa ley de seguridad social parece que está hecha para que se beneficien los ricos y para que se jodan los pobres. Me gustaría que usted se enamorara de esto. ¿Qué le parece? Mire, el país necesita una serie de reformas urgentes que no aguantan más. Y parte de esa reforma es el sistema de seguridad social y de pensiones. Pero también necesita reformar el Código de Trabajo. Pero también necesita reformar la ley de salud. Pero también necesita reformar la fiscalidad de este país. Y para eso yo he dicho que tiene necesariamente que hacerse un pacto político para la reforma. Porque aquí hay reformas que los sectores que no quieren cambio, que los sectores que no están con la construcción de este país decente, pues la van a bombardear. Eso lo vivimos permanentemente en el Senado, yo lo estoy viviendo. Y aquí mucha gente hipócritamente habla de que quiere seguridad jurídica, pero son los primeros que van al Senado, en este caso hablo por el Senado, que es ahí donde estoy, para obstruir cosas, para obstruir proyectos de ley, para cambiar cosas en un proyecto de ley, convenciendo a senadores y senadoras por vía que son muy cuestionables a veces. ¿Te entiendes? Un convencimiento. Entonces, por eso aquí hay leyes como esa de seguridad social, para hacer una gran transformación profunda como la que requiere esa ley, se necesita de acuerdo y pacto político, pero pacto político de cara a la población, donde la gente sepa lo que estamos pactando y exija, una vez pactados esos acuerdos, que se cumplan. Viene Randy, adelante. Sí, hay todavía reglas de juego que este gobierno ha ido avanzando, sometiendo a algunos funcionarios que han incurrido en faltas, pero hay una gran discusión y es la participación o no del todo claro, de la segunda figura en importancia, el ingeniero Macarrulla, el ministro de la presidencia. Entonces, en esa parte el gobierno no ha sido todo lo transparente. ¿Cuál es la posición del Senado o de usted como senador respecto a la debida transparencia que tiene que haber para que se puedan hacer las transformaciones y que haya credibilidad total en las iniciativas oficiales? Mire, dos cosas. Antes de responder esa pregunta, nosotros fuimos el proponente de una iniciativa para llamar a todos los ministros a explicarle al país, desde el primer poder del Estado, que es el Senado, la situación en que encontraron cada uno de sus ministerios y direcciones generales. En este proceso estamos, ya pasó el ministro Chubasque, pasó el gerente de la distribuidora, ahora viene próximamente el ministro de Obras Públicas, luego vendrá el de Educación, luego vendrá el de Salud, para explicar lo que encontraron. Que no es una interpelación. Es una No, es una invitación a explicarle lo que encontraron a la llegada. Y si tienen indicios de o prueba que pueda ser sometida al Ministerio Público, pues que crucen al frente inmediatamente y sometan esa prueba. Eso es muy importante, esa resolución que nosotros pasamos. Segundo, con respecto al ingeniero Macarrulla, aquí no puede haber vaca sagrada en este gobierno, en ningún gobierno. Todo aquel que haya sido señalado por algún tipo de actuación que se considere ilícita, pues tiene que responder ante la justicia. Si no ha hecho nada, no ha hecho nada. Pero si se le acusa, pues tiene que defenderse. ¿Me entiende? Y si resultara culpable, pues hay que aplicarle todo el peso a la ley. No sea Macarrulla, sea el presidente, sea un senador, sea quien sea. Nadie puede estar por encima de la ley.
Finalmente, senador, una pregunta. Se acerca una elección o ratificación de las actuales autoridades del Senado de la República. Hay diferentes aspirantes dentro de su propio partido. Unos entienden que no debe continuar Eduardo Estrella al frente del Senado de la República. Si puede decirnos cuál es su posición y si usted está favoreciendo un cambio de dirección o mantener en la presidencia al senador Eduardo Estrella. Estamos viviendo época muy importante, procesos importantes, nuevo ciclo político en este país. Nosotros vamos a apoyar a quien represente los mejores intereses para este país, quien represente seguir empujando los cambios en este país. Todavía el bloque del Partido Revolucionario Moderno, al cual pertenecemos, no se ha reunido para tomar una decisión con respecto a eso. Cuando se reúna y llegue el momento, entonces tomaremos la decisión. O sea, usted en lo personal todavía, en lo personal, no estoy hablando del bloque, del PRM, en lo personal usted no tiene una definición todavía. No, todavía no, todavía no. Lo que convenga al país, lo que convenga al Senado y lo que convenga para seguir avanzando en este proceso de profundización de la democracia y los cambios en este país. Bueno, agradecemos al senador don Antonio Taveras Guzmán, que ha estado con nosotros. Queríamos dedicarle más tiempo, pero ya explicábamos al principio por qué pues, no comenzamos a la hora pautada. Y esperamos que su regreso a Santo Domingo, senador, sea excelente, que no tenga ningún inconveniente y agradecerle. Bueno, nos pasaremos el día en Santiago promoviendo esta ley con diferentes sectores. Y hago un llamado a esta sociedad de Santiago que están conscientes a que apoye que este proyecto de ley de extinción de dominio sea aprobado. Es un proyecto de ley para recuperar todo lo robado, para que nadie más intente robarnos el esfuerzo de cada uno de nosotros y eso quede impune. Eso es una cruzada, o sea, esta visita a Santiago Así se es repetirá. una cruzada, iremos por muchas provincias, promoviendo la necesidad de que la gente exija que se apruebe esta ley. Ya. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a ustedes, Gracias. amigos, por estar con nosotros aquí en este Café con Leche de Boreal Televisión para, a través de sus canales, cubrir todo el territorio nacional, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales, especialmente para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las Islas del Caribe. Buen inicio de semana laboral. Que la gracia de Dios recaiga sobre todos nosotros y que el día sea productivo. Muchas gracias. Feliz resto del día. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.